El increíble día en que Dios reveló su poder derrotando un ejército con solo 3 oraciones de fe. En el tercer año de Joachim, el rey de Judá, la sombra del enemigo se cernía sobre Jerusalén. Sennacherib, el rey de Asiria, había enviado su vasta hueste, un ejército como las arenas del mar, asediando la ciudad santa. El aire estaba impregnado de desesperanza y temor. Las murallas, que habían sido baluarte de la fe y refugio del pueblo, ahora parecían desvanecerse ante la amenaza inminente de la destrucción. El rey Ezequías, un hombre de Dios, temía la inminente ruina de su pueblo, sintiéndose atrapado entre la fe y la impotencia. Con el corazón quebrantado, tomó la carta de desafío que Sennacherib había enviado, llena de burlas y provocaciones, y se dirigió al templo, el lugar sagrado donde la presencia de Yahvé habitaba. Allí, postrado ante el altar, extendió la carta, lágrimas de angustia surcando su rostro, y clamó fervorosamente: «Señor Dios de Israel, mira y escucha lo que dice este burlador. No hay otro como tú para salvar». Isaías 37, 14 y 15. La noche se posó sobre Jerusalén, y en medio de la penumbra, las estrellas parecían inclinarse en reverencia. Pero la fe del rey resonaba con fuerza, y su súplica fue escuchada en el cielo. A través del profeta Isaías, el Señor le habló: «No temerás, porque el Señor mismo peleará por vosotros». Isaías 37, 21 a 23. Estas palabras se convirtieron en una luz de esperanza, dispersando momentáneamente la oscuridad que se cernía sobre el pueblo. La promesa divina trajo alientos a los corazones atribulados, un susurro de fe brotó entre los habitantes que aún luchaban por creer. Sin embargo, lo increíble estaba por acontecer. En la profundidad de la noche, el ángel del Señor descendió del cielo con un manto de poder, y como un relámpago en un cielo sereno, ejecutó la voluntad divina. En un momento, la vastedad del ejército asirio fue silenciada, derribados como hojas en una tormenta, dejando solo unos pocos sobrevivientes que huyeron despavoridos. Isaías 37, 36, 37. Al amanecer, cuando los hombres de Judá se asomaron por las murallas de su ciudad, el espectáculo que encontraron dejaría una huella eterna en la historia. El campo estaba cubierto de cuerpos, un testimonio irrefutable del poder soberano de Dios. Las historias de esta asombrosa victoria comenzaron a correr de boca en boca, sembrando fe en cada rincón de la tierra. Ezequías, con su corazón rebosante de gratitud, no solo celebró la salvación de su pueblo, sino que reafirmó el pacto que habían hecho con su Dios. Sin embargo, en su corazón una pregunta acechaba: ¿cómo se prepararían para el próximo desafío, el próximo test de fe en su camino? La sombra del enemigo siempre estaría al acecho, y él anhelaba crecer en su confianza en el Señor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La confianza de Ezequías sería puesta a prueba una vez más, y el viaje de fe, lleno de desafíos y victorias, apenas comenzaba. La pregunta pendía en el aire: ¿qué nuevas maravillas de Dios se revelarían? La historia de su pueblo había tomado un giro, y podía sentir que el aliento del Creador se movía nuevamente, listo para mostrar su poder en los momentos venideros. La primera luz del alba acarició las murallas de Jerusalén, trayendo consigo no solo el nuevo día, sino también el eco de los acontecimientos increíbles de la noche. El pueblo, atónito ante la enormidad de lo sucedido, se reunió en las plazas y calles, aún incapaz de asimilar que el ejército asirio, temido y poderoso, ya no representaba una amenaza.
Las risas y alabanzas resonaban en el aire mientras los hombres y mujeres, agradecidos, levantaban sus manos hacia el cielo glorificando al Dios que había mostrado su gran poder. Ezequías, en medio de la celebración, sabía que el triunfo sobre Sennacherib era un testimonio de la fidelidad de Dios, pero también entendía que la paz era efímera. En su corazón pulsaba un temor reverente. El rey asirio no se detendría ahí. La confianza del rey se barajaba entre la esperanza renovada y la conciencia de que el enemigo acechaba. Decidió entonces que necesitaría la ayuda de sus consejeros más sabios para discernir el curso de acción siguiente. Los dignatarios se reunieron en el palacio, cada uno con la urgencia de buscar protección y alianza. Un hombre destacado, llamado Eliakim, se levantó y dijo: «Majestad, hemos tenido un gran socorro, pero nuestro enemigo no olvidará esta derrota. ¿No debería recurrir a Egipto para buscar su ayuda?». Pero Ezequías sacudió la cabeza mientras sus pensamientos volvían a la promesa que Dios le había ofrecido. «No temas, porque el Señor mismo peleará por vosotros». Mientras tanto, el corazón de Sennacherib burbujeaba en ira. Desde lejos había escuchado las historias de la caída de su ejército y decidió enviar un nuevo mensaje, una nueva carta de burlas que prometía venganza. Una vez más, la carta llegaría a las manos del rey Ezequías, un desafío que venía con amenazas oscuras. ¿Acaso los dioses de los pueblos han podido salvar a sus tierras de mi mano? ¿Qué te hace pensar que el Señor podrá liberarte? El rey, aunque atemorizado, entendió que, aunque los hombres escriben cartas, es el Santo de Israel quien tiene la última palabra. De nuevo se dirigió al templo, recogiendo valentía. Las promesas cumplidas. Ezequías, tembloroso pero firme, llevó la carta ante el altar y oró. «Señor de los ejércitos, Dios de Israel, tú que moras entre los querubines, escucha mi súplica y mira las amenazas de ese rey impío». Justo cuando la angustia empezó a pesar sobre su corazón, la voz de Isaías resonó otra vez en su mente. «No temas, porque el Señor mismo peleará por vosotros». El rey se postró, su espíritu clamando por claridad y dirección. Entonces, como un susurro en el viento, una presencia divina llenó el lugar, y en su alma, Ezequías sintió que no estaba solo, que la victoria no era su batalla, sino la batalla del Señor. Isaías, convocado de nuevo por el Espíritu, le trajo un mensaje cargado de esperanza. «Así dice el Señor, por el camino por donde vino, retornará, no entrará en esta ciudad, y la defenderé, y la salvaré por amor a mí mismo, y por amor a mi siervo David». Isaías 37:34. Ezequías, sintiendo el peso de la declaración divina, se levantó con una nueva determinación. En su interior, una lección se acuñaba. Si Dios había intervenido en el pasado, lo haría de nuevo. La fe y la duda luchaban en su corazón, pero al igual que el fuego refina el oro, así también la prueba abría paso a nueva fortaleza. La ciudad entera aguardaba expectante, sin saber que el desenlace del conflicto estaba en la mente del Creador. Mientras el rey contemplaba el horizonte, los rumores de un nuevo enfrentamiento se desataban. La sombra del próximo desafío ya se acercaba. Sin embargo, en esta ocasión, Ezequías sabía que el verdadero poder de su nación no dependía de alianzas humanas, sino de su continuo compromiso con el Dios viviente, que nunca abandona a su pueblo. La revelación de la soberanía divina se estaba trazando, y la historia de Israel iba a tomar un giro aún más extraordinario. En el fondo de su ser, Ezequías temía lo que vendría, preguntándose cuánto más haría el Señor por su pueblo y cómo se manifestaría su gloria en la inminente confrontación. La batalla no había terminado, una nueva fase estaba a punto de comenzar, y el cielo estaba a la expectativa del siguiente despliegue de la gracia de Dios. Los días pasaron en Jerusalén, pero el eco de las amenazas asirias todavía resonaba en los corazones de los habitantes. Aunque la victoria parecía haber sido otorgada, el temor persistente ante lo desconocido no podía ser ignorado. Ezequías, rodeado de sus consejeros y líderes, comprendía que el testimonio de la fidelidad de Dios no solo era un recordatorio, sino un llamado a la acción, a permanecer firmes en la oración y en la fe. Las multitudes seguían afluentes al templo, desbordando el espacio sagrado con sus súplicas y anhelos por la paz. «¿Qué más debemos hacer, Señor?», clamaban con voces entrecortadas. Ezequías, viendo la angustia de su pueblo, se sintió abrumado, pero también fortalecido por la determinación divina que había encontrado en Isaías. La promesa de Isaías. «Si el Señor ha prometido defendernos, no hemos de temer.
dijo con firmeza, su mirada fija en el cielo, buscando el rostro de Dios. Mientras la ciudad se encontraba en un estado de expectación, esa misma noche, el rey asirio, Sennacherib, convencido de que su ejército podría aplastar la fe de Israel, organizó una nueva ofensiva. Se acercó a Jerusalén con un puñado de hombres y un corazón lleno de odio. Pero, ¿quién se atrevería a desafiar al Dios de los ejércitos, quien había prometido a su pueblo una defensa impenetrable? En el silencio de la noche, el pueblo de Jerusalén continuó su vigilia. Ezequías, agotado pero decidido, se retiró a sus aposentos, donde se arrodilló ante el altar, ofreciendo oraciones fervientes por la protección de su ciudad. Señor, yo confío en ti, recuerda tu promesa, y que tu gloria se manifieste, por amor a tu nombre, y a mí, tu siervo. Ese día, una luz brillante y sobrenatural brilló sobre Jerusalén, dispersando las sombras de la noche. El ejército asirio, que se cernía como un depredador sobre la presa, fue sacudido por un terror inquietante que llenó el aire. En un instante, la nación que había tarareado libres los cantos de victoria, se vio consumida por un espanto inexplicable. Las alabanzas de los hebreos se convirtieron en murmullos de inquietud, cuando vieron cómo, sin necesidad de una sola espada, el enemigo comenzó a desbandarse como hojas ante un viento tempestuoso. Los ángeles del Señor, enviados en respuesta a la súplica de Ezequías, rodearon el campamento asirio, trayendo consigo juicio y confusión. Una sola plaga, palabra ofrecida como una promesa, fue suficiente para que miles de hombres cayeran ante el poder de Dios, su nombre temido en todas las naciones. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar por el horizonte, el pueblo de Jerusalén despertó para un espectáculo aterrador. El campamento enemigo, que había sembrado el miedo y la incertidumbre, estaba desprovisto de vida y llenos de caos. Ezequías, tocado por la mano de Dios, se levantó y salió al encuentro de su pueblo. «Mirad, el Señor ha peleado por nosotros», exclamó con júbilo. La multitud estalló en regocijo, moviéndose hacia el templo para ofrecer sacrificios de alabanza. La nación entera experimentó un renacer, un profundo entendimiento de que la verdadera victoria nunca radica en números o fuerza militar, sino en confiar plenamente en el Dios que da la victoria. Sin embargo, a medida que la euforia tomaba al pueblo, Ezequías sentía un susurro en su corazón. Una inquietante pregunta lo atormentaba: ¿qué vendrá después? Ante tan extraordinarias obras de Dios, el rey comprendió que el camino hacia la paz no sería un final, sino una nueva fase de relación con Yahvé, donde necesitaría aún más de su guía. «No temas, porque el Señor mismo peleará por vosotros», resonaba en su mente, expuesto al nuevo desafío que se cernía en las sombras. El día había revelado la grandeza de Dios, pero el futuro, como siempre, permanecía en el misterio divino de su plan soberano. ¿Cuál sería el siguiente acto en esta dramática narrativa de fidelidad y lucha? El corazón de Ezequías latía por las respuestas, preparándose para lo que estaba por venir. Mientras la alegría se desbordaba en Jerusalén, el reino de Judá se encontraba en un estado de ferviente celebración. Pero en las profundidades del corazón de Ezequías, las sombras de un nuevo desafío comenzaban a formarse. Sabía que la victoria de esa mañana no era el cierre de una historia, sino una invitación a una relación más profunda y comprometida con el Altísimo. Esa tarde, convocó a sus consejeros en el palacio, y juntos se postraron ante el Señor. «Reunámonos en oración y pidamos dirección», dijo Ezequías. En sus corazones, todos entendían que el peligro asirio había sido más que una amenaza física, era una demostración de desafío a la soberanía de Dios. El rey repitió el mandamiento de Yahvé a su pueblo: «No tomemos la victoria como una certeza, sino como una responsabilidad, de seguir buscando su rostro». En medio de las oraciones ascendentes, un mensajero de Dios apareció entre ellos, brindando la paz y el consuelo que solo proviene de la verdad divina. «Así ha dicho el Señor: aunque Sennacherib persista en su odio, no temerá su regreso. Yo estaré con vosotros, y esta ciudad será protegida. Mi nombre es un baluarte, y a mis elegidos guardaré de todo peligro». Aquel mensaje fue recibido como un alivio y una promesa palpable. Mientras tanto, Sennacherib, devastado por la derrota inesperada, regresó a Nínive lleno de rencor y furia. En su corazón había un propósito oscuro: destruir a Jerusalén por completo.
Envió a sus mensajeros nuevamente a la ciudad, proclamando palabras de desánimo y desafío, como una sombra sobre la fe de los israelitas. ¿Acaso el Dios de Ezequías podrá salvarles de mi ira? Cada palabra resonaba como un eco adverso entre los muros de la ciudad. En el templo, el pueblo se reunía para clamar: ¿No somos tú, Señor, un Dios que salva? Manifiesta tu gloria, libéranos de esta nueva opresión. La voz del pueblo ascendía como un incienso puro, y el rey, tomando la carta del rey asirio, la presentó ante el altar. Mira, oh Dios, las amenazas de este hombre. Te suplico, respóndele con tu poder. Ezequías se retiró de la sala del altar, con el corazón en un torbellino de ansiedad y fe. La paz del Señor descendió sobre él. Un sentido de certeza lo envolvía al saber que su súplica había sido escuchada. Esa noche, mientras la luz de las estrellas iluminaba los muros de Jerusalén, el rey se postró en oración, recordando las victorias pasadas de Dios. Sus pensamientos se dirigieron a la liberación de Egipto y a las promesas hechas a sus antepasados. En el silencio, una voz se hizo oír: Ezequías, no temas, porque ha llegado el tiempo de demostrar mi poder una vez más. A la mañana siguiente, oirás de mi lado la respuesta a la arrogancia de Sennacherib. Así fue que el amanecer trajo consigo un espectáculo que la historia jamás olvidaría. Jerusalén despertaría no solo con la esperanza, sino con el temor reverente del Señor que cumple sus promesas de manera gloriosa. Las multitudes estaban al borde de la expectativa, aferrándose a las promesas de Dios. ¿Qué poder previene al Señor?, se susurraba entre ellos, y la respuesta se acercaba velozmente. El tiempo de la revelación de la fidelidad divina estaba cerca, pero ¿cuál sería el impacto de esta nueva intervención divina? La incertidumbre pendía en el aire mientras Ezequías se preparaba para lo que Dios tenía reservado. Las palabras de la profecía reverberaban: un nuevo acto de gloria está por manifestarse, la confianza en mi nombre será el baluarte. Así, con el amanecer, comenzaba la cuenta regresiva hacia el siguiente capítulo en la saga de la fidelidad divina. El pueblo estaba a punto de ser testigo del asombroso despliegue de la mano de Dios, más allá de su comprensión. Aquel día, el futuro de Jerusalén pendía de un hilo, y el corazón de Ezequías latía con fuerza. Aquel hilo, tejido por la mano de Dios, no solo prometía esperanza, sino también el cumplimiento magistral de su plan soberano. ¿Estaba el rey listo para recibir la revelación del poder que cambiaría el curso de su historia? A la luz del nuevo día, una atmósfera de expectación se cernía sobre Jerusalén. Las primeras luces del amanecer dibujaban sombras en los rostros ansiosos del pueblo que se había congregado en el templo. Ezequías, apoyado en la certeza del mensaje divino, reunió a los ancianos y líderes de la ciudad. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Levantemos nuestras voces en gratitud y fe, confiemos en su divina intervención. Mientras el rey dirigía a la congregación en alabanzas, la ira de Sennacherib se transformaba en un rugido de desafío desde la lejanía. En Nínive, la noticia de la victoria sobre Judá había sido recibida como un férreo recordatorio del poder asirio. Envió su ejército de vuelta a Jerusalén, decidido a aplastar el corazón del pueblo. Sin embargo, la resolución de Ezequías no flaqueaba. Su corazón, anclado en la verdad de que el verdadero poder venía de Dios, lo llevaba a clamar: «Oh Dios, mostrándonos tu gloria, contendemos no por nuestra fuerza, sino por tu nombre». Los corazones de los hombres retumbaban con sus palabras, mientras en las alturas Dios observaba con mirada de amor y justicia. Esa mañana, un silencio profundo lo envolvió todo, y el aire se hizo denso. Las voces del pueblo se entrelazaban con los ecos de la oración ferviente del rey. De repente, una brisa sutil, casi imperceptible, recorrió Jerusalén. Era el aliento de Dios moviéndose entre ellos, preparando el terreno para un acto monumental. A medida que la luz del sol ascendía, se hizo evidente que Dios había escuchado. Antes del amanecer completo, un murmullo comenzó a propagarse entre los centinelas en las murallas. «Veo luces, sombras, movimiento», se decía. Los soldados asirios al borde de la ciudad se despertaron con inquietud. Algo en el aire estaba cambiando. Quebrantados por el miedo, comenzaron a dudar, sus corazones palpitando de terror al contemplar lo inminente. Fue entonces que el reino asirio, tan orgulloso y poderoso, recibió un mensaje que jamás podría haber amado escuchar. Un ángel del Señor descendió, armado con el poder celestial.
En una sola noche, un ejército de casi 185.000 hombres caía ante el altar de Yahvé, sin que una sola flecha tuviera que ser lanzada por el pueblo de Dios. Este era el obrar soberano de Dios que despojaba a Sennacherib de su orgullo, recordándole su limitación frente al Altísimo. El rey Ezequías, aún postrado en oración, sintió el peso de la presencia de Dios levantarse. Las voces del pueblo que clamaban de angustia se transformaron en un canto de victoria. Al darse cuenta de la súbita quietud en las tierras que rodeaban la ciudad, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Acaso el Señor ha hecho lo que prometió?, se preguntó, entre la sorpresa y la incredulidad. Cuando el mensajero llegó a darle la noticia de la derrota asiria, Ezequías sintió una mezcla de alegría y reverencia. El Señor ha cumplido, su poder se ha manifestado en medio de nuestra necesidad. Las multitudes en el templo estallaron en un cántico de alabanzas, sus voces reflejando la pura gratitud y adoración. Fue un momento en que la gloria de Dios fue revelada en su forma más pura. Sin embargo, el misterio eterno del Señor se mantenía. ¿Cuál será el costo, oh Dios, de este gran acto de salvación? Ezequías sabía que incluso en la gloria del triunfo había dentro de sí una pregunta. Una revelación estaba por venir. Porque el mismo Dios que había salvado a su pueblo estaba trabajando en un plan aún más grande, en las acciones llevadas a cabo ese día. A medida que los ecos de la victoria resonaban por toda Jerusalén, todo parecía indicar que el pueblo vestido de fe había sido rescatado. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en el camino de la revelación divina? La sombra de nuevos desafíos se dibujaba en el horizonte, mientras el corazón de Ezequías latía, anticipando el futuro que Dios aún tenía preparado. El Señor no ha terminado con nosotros, grandes cosas están por venir, y nuestra fidelidad será puesta a prueba una vez más. ¿Podría ser que los aires de revueltas posteriores forjen un nuevo encuentro con el Altísimo, llevándolos a plenitudes aún más profundas? Mientras la ciudadanía de Jerusalén celebraba, la atmósfera rebosante de júbilo pronto se vio marcada por una inquietud nueva. La victoria sobre el ejército asirio había sido un milagro claro y tangible. Sin embargo, Ezequías, rey del pueblo, se sentía perseguido por una preocupación que lo mantenía en alerta. Aunque la victoria era gloriosa, su corazón no encontraba descanso total. ¿Qué nuevas pruebas vendrán tras este triunfo?, reflexionaba, sintiendo la sombra de la incertidumbre pesar sobre su espíritu. Al caer la tarde, las multitudes que previamente alababan a Dios empezaron a murmurar sobre la respuesta divina. La gente se reunía en el patio del templo, sus rostros iluminados aún por el resplandor del milagro, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. ¿Podría realmente el enemigo estar completamente derrotado? ¿Y qué planes tenía Dios para su pueblo, ahora que había desplegado tal poder? En medio de sus cavilaciones, una voz se elevó en el grupo. Era un profeta que, lleno del espíritu de Yahvé, clamó: «Escuchad, oh pueblo, el Señor promete más. La gloria que ha mostrado no es el final, sino un preludio a lo que está por venir». Estas palabras suscitaban una mezcla de esperanza y ansiedad. Ezequías, sintiendo la presencia cercana de Dios en ese lugar, buscó refugio en la oración. Señor nuestro, habrá más desafíos, pero en ti hemos hallado fortaleza. Recuerda tu pacto con nosotros. Agradecemos por la liberación, pero clamamos también por sabiduría para lo que está por venir. De repente, una inquietante presencia se sintió en el aire. En una esquina del templo, un anciano de rostro cansado se acercó al rey. «Rey Ezequías», dijo con voz profunda y retumbante, «el Dios de nuestros padres ha hablado, y su voz tiembla en las naciones». La multitud se volvió a escuchar lo que vendría. En el desierto, su mano se levantará una vez más. Él no nos abandonará ante ningún desafío, y los planes de los manantiales asirios serán desbaratados de nuevo. Pero el poder de Dios puede tener un costo, y a veces se requiere una fe más profunda para sobrevivir a lo que viene. Las caras del pueblo se tornaron serias. La palabra de Dios no solo viene con promesas, también trae provocaciones. ¿Qué será esto, que aún en nuestra victoria se nos advierte de la prueba venidera?, murmuraron entre ellos.
Ezequías, viendo sus rostros confundidos, sintió una urgencia por guiarlos en su siguiente paso de fe. Con voz firme expresó: «En su fidelidad busquemos al Señor. Lo que ha hecho hoy es solo un verso de su historia. Aprendamos a esperar de pie, confiando en su plan completo». Las palabras resonaron en sus corazones. El pueblo comenzó a verse como una comunidad forjada en fe, unidos frente a lo inesperado. Por eso, durante la noche, cuando el cielo estrellado cubría la ciudad, las familias se reunieron en las puertas de sus hogares, alzando oraciones, intercediendo como un solo cuerpo. Sin embargo, en los terrenos de Nínive, el corazón del rey asirio se llenaba de furia y rencor. Mientras sus consejos discutían estrategias para recuperar la honra perdida y destruir a Jerusalén para siempre, su mente se aferraba a la idea de que ningún dios podría sostenerse ante su poderío. «Los dioses de Judá son impotentes», pronunció Sennacherib, pero las palabras temblaban con la tensión de su propio temor. Un nuevo capítulo se había abierto, no solo para Jerusalén, sino para el mundo conocido. En medio de las sombras, el Señor tejía un tapiz de esperanzas, pero también de pruebas. Con cada oración levantada, Ezequías y su pueblo estaban a punto de encontrarse con una revelación que cambiaría el rumbo de su fe para siempre, enfrentando no solo conflictos, sino el misterio del poder divino. «El costo de la gloria será revelado», reflexionó Ezequías, «y solo el tiempo mostrará quiénes serán los que permanezcan firmes en el camino que el Señor está marcando». ¿Qué pruebas se avecinaban en el horizonte y cómo responderían al llamado de Dios en sus vidas cuando la fe sea probada una vez más? En una noche profundamente quieta, donde el alboroto de la celebración comenzó a desvanecerse, Ezequías se retiró en su corazón hacia el palacio. La presión del pensamiento lo seguía como una sombra. Mientras caminaba por los corredores adornados, recordaba la tremenda liberación que Yahvé había traído, pero la inquietud en su corazón crecía. «¿Qué hará el Señor ahora?», se preguntaba. La respuesta parecía oculta en un velo divino, destinada a ser revelada en su momento. Esa misma noche, mientras las estrellas parpadeaban en el firmamento, el rey se postró ante el altar de Dios, regando el suelo de su habitación con lágrimas y oraciones. «Señor, el futuro se siente incierto como la bruma de la mañana», murmuró, «pero declaro que tu fidelidad es mayor que las amenazas y que tu palabra reinará incluso en la tormenta». En otro rincón de la ciudad, el pueblo de Jerusalén se encontraba en ferviente oración, unos con otros, clamando a Dios por dirección y protección. Las palabras de Ezequías resonaban en sus corazones, y ellos se aferraban a las promesas del Altísimo, repitiendo una y otra vez las verdades que habían aprendido a lo largo de generaciones. «Espéralo, espéralo, nuestro libertador viene», rezaban con un clamor unificado. Mientras tanto, en la distante Nínive, Sennacherib urdía sus planes malignos. Su arrogancia era palpable y su corazón, endurecido por la ira, se negaba a reconocer el poder de Yahvé. Convocó a sus capitanes y conspiradores, su voz resonaba cual trueno en la sala. «Iremos contra ellos nuevamente», proclamó, «y esta vez no dejaremos vestigios. Jerusalén caerá de rodillas ante nuestro poder». A la mañana siguiente, un alterado murmullo recorrió las calles de Jerusalén. Mensajeros llegaron de lugares lejanos, trayendo noticias inquietantes. Sennacherib había enviado un ejército aún más grande, con la intención irreversible de aplastar el espíritu de la ciudad. El miedo se apoderó de los corazones, y muchos dudaron. Otras voces, sin embargo, se alzaron con determinación. El profeta que había hablado la noche anterior fue el primero en convocar la valentía del pueblo. «Oh casa de Israel», clamó, «el Señor ha dicho, no temas ante este pueblo, porque la batalla no es tuya, sino de Dios». Ezequías, al oír estas palabras, sintió que una chispa divina despertaba dentro de él. Se levantó de su rincón de oración, su fe avivada por el llamado del profeta. «Dejemos las dudas de lado», dijo a su pueblo congregado. «Guerreros, son solo sombras», se dijo a sí mismo. «Mis dioses son mayores, mis fuerzas son inigualables». Pero la inquietud no lo abandonaba.
Este poder que había desatado el pánico entre sus hombres lo llevó a convocar nuevamente a sus capitanes. Debemos reafirmar nuestra supremacía. Preparad a los soldados, avancen hacia Jerusalén. La oscuridad de su corazón no le permitía ver la caída inminente que aguardaba. Regresando a Jerusalén, las oraciones clamaban con mayor fervor. «Oh Señor, escucha», repetían en su angustia, como animales de carga abrumados por el peso del destino incierto. Ezequías, al escuchar el clamor, se levantó y exclamó: «Dios ha oído nuestro grito. Él viene a nuestro rescate, y no seremos avergonzados». Pero el rey sabía que la batalla que se avecinaba no era solamente de lanzas y espadas, era una confrontación del cielo y la tierra, de la luz y la oscuridad. El sol comenzaba a ascender, proyectando un fulgor dorado por las calles de la santa ciudad, mientras las voces de los adoradores se alzaban a nuevas alturas. En ese momento de unidad, la presencia de Dios se hizo palpable. Las palabras de Ezequías reverberaron en los corazones. «Confía en el Señor, Él es nuestro escudo y fortaleza». Pero en los confines del campamento asirio, un eco distante aún resonaba. «El Dios de Israel ha hablado, y su voz lleva vida o muerte». El ambiente se cargó de tensión, y mientras los ejércitos se preparaban para la contienda, un silencio sobrecogedor cayó. Las fuerzas asirias miraban al horizonte, donde el resplandor de la mañana comenzaba a disipar las sombras, y entre ellas una figura se hizo visible. «¿Qué es ese brillo?», murmuraron los soldados. Un estruendo envolvente acompañaba la visión. El cielo parecía abrirse y una figura deslumbrante se tornó visible. La voz de Dios retumbó en cada rincón de la creación, proclamando: «Hoy yo pelearé por mi pueblo, hoy mostraré mi gloria». A medida que la luz se intensificaba, las legiones de Sennacherib cayeron de rodillas, no por orden o fuerza, sino por el abrumador poder de la omnipotencia divina. Un temor profundo saturó la atmósfera, y como un río que arrastra todo a su paso, el ejército asirio fue consumido. Ezequías, sintiendo sobre sí la bendición divina, miró a su pueblo y con voz firme y poderosa exclamó: «Nuestro Dios ha hecho maravillas entre nosotros. El día de nuestra salvación ha llegado». La multitud, con unánime júbilo, se unió a él, formando un solo clamor de adoración que resonó en el polvo y el aire, resonando como el canto de una victoria eterna. En el silencio abrador que se sucedió a la explosión de júbilo, la voz del profeta sonó en Jerusalén: «El Señor ha hecho justicia. La gloria del Altísimo será conocida entre las naciones, y será recordada por generaciones». Más aún, un nuevo mensaje comenzó a circular entre el pueblo. Se acerca un tiempo donde el conocimiento de la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Así, aquel día en Jerusalén fue marcado por la intervención poderosa de Dios, y en los corazones de su pueblo el fuego de la fe ardía intensamente. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, una inquietante pregunta lánguida flotaba en el aire. ¿Cuál será el destino del rey asirio? ¿Y qué significará esto para la futura historia del pueblo de Dios? Las sombras de un nuevo amanecer se alzaban, presagiando que el propósito divino continuaba desenlazándose aún en lo más oscuro de los acontecimientos. La atmósfera en Jerusalén era densa con el eco de la alabanza. Los rostros iluminados por la luz matutina reflejaban la sorpresa y la reverencia de un pueblo cuya salvación había llegado. Ezequías miraba con gratitud y asombro a su pueblo. Cada mirada era un testimonio de la grandeza divina que había intervenido en su favor. Pero, aún en medio de la alegría, en su corazón persistía una preocupación por lo que quedaba pendiente. «¿Qué pasa ahora, Señor?», susurró el rey, mientras su mirada se perdía hacia el horizonte donde se alzaban las tierras asirias que parecían tan inquebrantables aún después de la victoria. El aire fresco traía consigo la fragancia de olivos y flores, pero para Ezequías no eran más que aromas de una tierra que podría caer nuevamente bajo el yugo de la opresión. El momento de alabanza fue interrumpido por un nuevo mensajero que se acercaba apresuradamente, cubriendo el suelo con sus pies ligeros de esperanza.
«Rey Ezequías», exclamó, «vengo a traer noticias. En medio del campamento asirio hay confusión y desánimo. Muchos hombres han caído, pero el rey Sennacherib se aferra a su orgullo. Ha prometido regresar a Nínive, pero su corazón está lleno de ira». Las palabras del mensajero causaron ruido en el corazón del rey. «¿Qué significará esto para nuestro pueblo?», cuestionó, su voz firme pero nublada de dudas. «¿Por qué sigue vivo Sennacherib cuando nuestro Dios ha mostrado su poder?». Los ancianos de Jerusalén se reunieron a su alrededor, rendidos a la sabiduría del rey. «Podemos orar, soberano. El Señor que nos ha librado no ha terminado con su obra. Pidamos por su completa victoria». Bajo la guía del rey, el pueblo se arrodilló nuevamente. Un ruego fervoroso. «Oh Dios de nuestros padres, no solo has derribado al enemigo en la batalla, sino que ahora te pedimos lo que está en tu corazón, que la confusión reine en los demás y que la claridad te glorifique». El silencio que siguió a la oración fue un preludio a otra revelación. Ezequías recordó las promesas que el Señor le había hecho, y sus ojos se delinearon de determinación. «Así como Moisés levantó la vara y el mar se dividió, así yo también levantaré a nuestro Dios». Los días continuaron en Jerusalén, colmados de alabanzas y relatos del gran poder de Dios. Sin embargo, mientras el pueblo se regocijaba, en la lejanía, Sennacherib ponía en marcha sus planes con una furia renovada. «Estaré a la altura de mi reputación», bramó, su voz resonando como un trueno en los cuartos oscuros de su palacio. Convocó a sus consejeros y dijo: «¿Quién ha recibido a este Dios de Israel? Ninguno, jamás. Esta vez no fallaré. Yo exterminaré esa ciudad y su Dios». Mientras tanto, el rey asirio planeaba su venganza, sin conocimiento de lo que se avecinaba. Dios, que escucha las súplicas sinceras de su pueblo, preparaba su siguiente acto. Así, la noche comenzó a caer sobre las tierras de Nínive, y el mensajero de Jehová se preparaba para actuar. Ezequías no lo sabía, pero ya se estaba gestando algo increíble. «En verdad, hoy he escuchado el clamor de mi pueblo», trajo el ángel de Dios sobre sus alas. «Pueblo mío, observa cómo, en la oscuridad de la noche, voy a volver a demostrar mi poder. La ira de Sennacherib será desvanecida, y su orgullo será su caída». La incertidumbre replegaba su manto mientras se tejían los hilos del destino. ¿Qué nuevas maravillas forjaba Dios en el cielo? El pueblo aún no lo sabía, pero la sombra de lo próximo estaba a las puertas, cuestionando quién verdaderamente es el Rey de Reyes, mientras la historia aún se desvelaba en su perfecta providencia. Los murmuros de preocupación y expectación llenaban el aire en Jerusalén, mientras el pueblo se agrupaba en los patios del templo buscando consuelo y dirección en medio de la tempestad que se cernía sobre ellos. Ezequías, con el corazón ansioso pero firme, comprendía que la victoria sobre Sennacherib no era un final, sino el principio de una nueva serie de pruebas que su pueblo podría afrontar. «La batalla pertenece al Señor», repetía, con la esperanza de que estas palabras dieran aliento a su gente. Bajo la luz tenue del amanecer, la incertidumbre brillaba en los rostros de sus conciudadanos. La salvación ofrecida por Yahvé parecía aún inalcanzable, mientras la sombra del rey asirio continuaba creciendo lejos de su territorio. Sin embargo, la fe del rey seguía siendo un faro de esperanza. Junto a los ancianos de Jerusalén, Ezequías se preparaba para buscar la voluntad de Dios nuevamente. «Concentrémonos en la oración», dijo Ezequías, invitando a todos a unirse en súplica. «El Señor, que ha peleado por nosotros, sigue siendo nuestro refugio. Si se acerca el peligro, confiemos que Él es más grande que nuestras aflicciones». Las voces del pueblo se unieron, y el sonido de su clamor resonó en las alturas, una melodía de dependencia y devoción ante el Dios que había mostrado su poder. Mientras tanto, en Nínive, el rey Sennacherib, aún afectado por el terror que había invadido a su ejército, se sumía más en su venganza. «Que el temor no me detenga, preparad el ejército de nuevo, asediemos Jerusalén hasta que caiga de rodillas», gritó, ignorando que la ira de Yahvé estaba siendo cada vez más palpable.
La confianza desmedida de Sennacherib nublaba su juicio y llevaba a sus guerreros hacia un abismo que ni él podía prever. Regresando a Jerusalén, los habitantes seguían llenos de fervor, levantando sus manos en un clamor de oración que resonaba por todos los rincones de la ciudad. «Señor, ven y defiende tu casa. Recuérdanos en este tiempo de necesidad», pedían, sintiendo que cada clamor, cada lágrima estaban ante las puertas del cielo. En medio de la oración, la voz de Dios se hizo escuchar. «He escuchado el lamento de mi pueblo», resonó en el corazón del rey. «Hoy demostraré mi gloria como lo hice en los días de Moisés». Ezequías se sintió más fortalecido y al mismo tiempo lleno de emoción al saber que algo monumental estaba por suceder. La noche descendió sobre Jerusalén, llevada por un manto de expectativa. Las estrellas comenzaron a titilar en un cielo más profundo, testigos del inminente encuentro entre el Dios de Israel y los desafiantes. En Nínive, la arrogancia de Sennacherib seguía ardiendo, pero en el campamento asirio una inquietud creció entre los soldados cuando comenzaron a escuchar rumores de que el cielo se había abierto y que una figura angelical estaba en movimiento. Al alba, tanto en Jerusalén como en Nínive, un tremendo silencio envolvió a las ciudades. Fue entonces que una figura, radiante y poderosa, apareció sobre los muros de Jerusalén, la misma que desató la confusión en el campamento de los asirios. Con un solo toque, el ángel del Señor dejó caer sobre el ejército asirio un estremecimiento mortal. Cientos de miles cayeron en un acto de poder que solo Elohim podía proporcionar. «¿Qué puede el hombre contra el Dios de los ejércitos?», resonó en las mentes y corazones de los israelitas, gratamente sorprendidos por la intervención celestial. El pueblo de Jerusalén, al darse cuenta de lo que había sucedido, estalló en alabanzas y oro, llenos de un aliento nuevo y esperanzador. «El Señor ha peleado por nosotros», proclamó Ezequías, mientras las catacumbas de su corazón se llenaban de certeza. Sin embargo, la historia de la salvación no termina aquí. En medio de la fiesta, una inquietante pregunta seguía surgiendo en la mente de Ezequías. ¿Por qué, oh Señor, aún el rey asirio permanece con vida? La respuesta a esta inquietud aún estaba oculta en lo más profundo del plan soberano de Dios. Mientras el pueblo celebraba, el rey esperó, reflejando, expectante de cómo se desarrollaría este nuevo capítulo de su historia y la de su pueblo. ¿Qué será revelado en los días venideros? Un nuevo acto de Dios es necesario, pensó Ezequías, afirmando su fe con cada latido. El Dios que había vencido al enemigo estaba preparando a su pueblo para grandes propósitos. ¿Cuál sería el siguiente paso de la providencia divina? ¿Y qué maravillas aún estaban por manifestarse en el horizonte de su historia? La expectativa era palpable, el cielo tenía más sorpresas destinadas a ser reveladas.